Y ahora vamos al tercer cuestionario, que son preguntas tipo solemne con respuesta. 1 o 21. Explique por qué para Lacan el sujeto no es dueño absoluto de sí mismo. Para Lacan el sujeto no es dueño absoluto de sí mismo porque está constituido por el lenguaje. La imagen y el deseo del otro, ¿ya? Antes de que una persona pueda hablar, ya fue hablada por otros, recibió un nombre, un lugar, una familia, expectativas, mandatos y significantes. Por eso su identidad no surge desde su interioridad pura, sino desde una estructura simbólica que lo antecede. Esto se ve cuando el estadio del espejo, como en la carta robada, esto se ve tanto en el estadio del espejo como en la carta robada. En el estadio del espejo, el yo se forma a partir de una imagen externa. En la carta robada, los personajes quedan determinados por la posición que ocupan frente al significante carta. En ambos casos, el sujeto no manda completamente, ya está tomado por estructuras que lo organizan. 22. Explica la diferencia entre lo imaginario, lo simbólico y lo real con ejemplos. El imaginario es el registro de la imagen, ya el registro de la imagen, la identificación del yo ideal, ya eso es el imaginario, es la identificación del yo ideal, lo imaginario, lo simbólico. Por ejemplo, una persona que construye una imagen perfecta de sí misma en redes sociales está operando en el imaginario. El registro simbólico, el registro imaginario opera desde la imagen, desde la identificación del yo, ¿cierto?, etc. El registro simbólico opera desde el registro del lenguaje, desde la ley, los significantes y los mandatos culturales. Por ejemplo, ser nombrado el hijo responsable puede ubicar subjetivamente a una persona en una posición de deber y sacrificio. El registro real. El registro real es aquello que no puede ser completamente dicho ni simbolizado. Por ejemplo, una experiencia traumática que deja a un sujeto sin palabras pertenece al registro de lo real. Los tres registros funcionan separados. Una persona puede tener una imagen de sí misma, estar marcada por significantes familiares y al mismo tiempo enfrentar experiencias imposibles de nombrar. Analiza el siguiente caso de Lacan de un paciente que dice: todos los días me dicen que soy fuerte, pero estoy cansado de ser fuerte. Desde Lacan habría que escuchar el significante fuerte. Probablemente no se trata solo de una cualidad personal, sino de un lugar simbólico que la paciente ocupa frente al otro familiar o social. Ser la fuerte puede haber impedido pedir ayuda, mostrar fragilidad o reconocer su propio sexo o su propio deseo, perdón. El trabajo clínico no sería aquí decirle simplemente: oh, debes descansar, sino explorar cómo ese significante se instaló, quién la nombró así, qué obtiene y qué pierde al ocupar ese lugar, y qué deseo propio queda oculto detrás de esa identificación que le dieron, a través de las palabras, ¿cierto?, o de la identificación subjetiva. 24. Analice el siguiente caso de la carta robada. Un hombre dice que no le importa lo que su padre piensa, pero organiza toda su vida para demostrarle que no es un fracasado o un fracaso. En este caso, como un significante puede seguir, muestra cómo un significante puede seguir operando aunque el sujeto diga conscientemente que no le importa y la palabra fracaso. Pero la palabra fracaso sí funciona, ¿verdad? Sí funciona simbólicamente, como en la carta robada, ya que circula en forma oculta pero organizada en la escena. El padre puede operar como representante del gran otro,
¿ya? Porque su juicio instala una ley simbólica. Debes demostrar que vales. Y el sujeto cree actuar libremente, pero su vida está estructurada por ese significante. La carta, como decíamos, siempre llega a destino, porque el significante fracaso sigue produciendo efectos. 25. ¿Qué diferencia hay entre Freud y Lacan respecto al inconsciente? Freud descubre el inconsciente como una instancia psíquica donde se alojan los deseos reprimidos, las fantasías, los recuerdos y conflictos que retornan en síntomas como sueños, lapsus, actos fallidos. Lacan retoma estos conceptos, pero los reformula diciendo que el inconsciente está estructurado como el lenguaje, ¿ya? Para Lacan no basta con pensar el inconsciente como contenido reprimido. Hay que leer cómo funciona en la cadena del significante. El inconsciente, ya que habla, hay una estructura, ¿cierto? Habla como el lenguaje, pero habla de manera indirecta. ¿Cómo habla? A través de repeticiones, equívocos, síntomas y palabras cargadas. Ejemplo, Freud podría analizar el deseo reprimido detrás de un síntoma. Pero Lacan escucharía, en vez de ver el síntoma, observarlo, lo que él haría Lacan sería escuchar significantes y organizar ese síntoma y cómo el sujeto queda representado por ellos o en qué lugar ocupa, ¿cierto? O lo posiciona subjetivamente. ¿Qué datos claves dio la profesora sobre la clínica lacaniana? Repito, ¿qué dato clave dio la profesora sobre la clínica lacaniana? La profesora destacó que en la clínica lacaniana no se debe asumir significado de palabras del paciente. Hay que escuchar su discurso con fidelidad, ¿ya? El terapeuta no debe imponer sus propios significados, sino preguntar, precisar y devolver las palabras del paciente. Por ejemplo, si el paciente dice mi casa es un infierno, no basta con interpretar rápidamente que hubo violencia. Hay que preguntar qué significa la palabra infierno para él, cómo aparece esa palabra y quién más la usaba y para qué y qué lugar ocupa en su historia. ¿Por qué Lacan criticaba la psicología del yo? Lacan criticaba la psicología del yo porque considera que se centra demasiado en adaptar al sujeto a la realidad y fortalecer el yo, dejando de lado el inconsciente y el lenguaje. Para Lacan, el yo no es el centro verdadero del sujeto, sino una construcción imaginaria, alienada y muchas veces defensiva. Por eso, el análisis no debería limitarse a hacer que el paciente funcione mejor, sino escuchar cómo está constituido por el deseo, el lenguaje, la falta y el otro. ¿Por qué entonces critica el yo? Porque el yo critica la psicología del yo porque considera que se centra demasiado en adaptar al sujeto a la realidad y fortalecer ese yo, dejando de lado su inconsciente y el lenguaje. Para Lacan el yo no es el centro verdadero del sujeto, sino una construcción imaginaria, una construcción alienada y muchas veces defensiva. Por eso no debe limitarse que el paciente mejore solamente escuchando, sino ya. ¿Qué significa que la falta es constitucional? Esto es clave en Lacan. Significa que el sujeto humano está marcado por una falta estructural, ¿ya? O constitucional. Al entrar en el lenguaje, algo se pierde. No podemos decirlo todo, no podemos ser completos, no podemos coincidir plenamente con una muestra, o sea, con nuestra imagen ni con nuestro deseo. El lenguaje permite existir como sujeto, pero también introduce pérdida. Nunca podemos nombrarnos completamente.
Por eso es que la falta es constitucional. Por ejemplo, cuando alguien pregunta quién eres, no puede decir su nombre, su profesión, sus gustos, su historia, pero siempre queda algo que no puede ser dicho del todo. Frases para memorizar. Lacan no busca adaptar el yo, sino escuchar cómo el sujeto está tomado por el lenguaje. El significante no solo describe al sujeto, puede ubicarlo en una posición. El yo nace en el espejo, pero nace alienado porque depende de una imagen externa. Ya, el yo nace en un espejo. El gran otro es el lugar del lenguaje, la ley y los mandatos que nos anteceden. La carta robada muestra que el significante organiza la posición de los sujetos. La carta siempre llega a destino, significa que el significante produce efectos aunque esté oculto. En la clínica no se interpreta desde lo que el terapeuta cree, sino desde la palabra del paciente. Lo imaginario da imagen, símbolo, da lugar a lo imaginario da imagen, lo simbólico da lugar y lo real marca lo imposible de decir. Ya. Ahora vamos a repasar un poco de la materia de Freud, ¿ya? La primera tópica, la segunda tópica, la culpa, el Edipo, el funcionamiento y el aparato psíquico. Primera tópica y segunda tópica freudiana. ¿Qué es la primera tópica? Como para recordar, la primera tópica es el primer gran modelo que Freud construye para explicar el funcionamiento del aparato psíquico. Divide la mente en tres sistemas: consciente, preconsciente e inconsciente. El consciente corresponde a aquello de lo que el sujeto se da cuenta directamente. El preconsciente contiene contenidos accesibles mediante los recuerdos y el inconsciente guarda deseos reprimidos, especialmente infantiles y sexuales, que han sido expulsados de la conciencia porque generan conflicto y angustia. Freud descubre que muchos síntomas neuróticos no pueden explicarse solamente desde la conciencia. Por ejemplo, una persona puede sentir angustia intensa sin entender racionalmente por qué. Y desde la primera tópica esto ocurre porque existen contenidos inconscientes reprimidos que buscan expresarse disfrazadamente mediante síntomas, sueños, lapsus o actos fallidos. El conflicto psíquico se entiende entonces como una lucha entre lo reprimido, inconsciente y las fuerzas conscientes que intentan mantenerlo fuera de la conciencia. Un ejemplo clínico sería un paciente que siente rechazo irracional hacia ciertas figuras de autoridad, sin comprender el motivo. Freud interpretaría esto desde la primera tópica de que existe un conflicto inconsciente relacionado con figuras parentales reprimidas que retornan indirectamente en sus relaciones actuales. 2. ¿Qué limitaciones tuvo la primera tópica para Freud? La primera tópica fue fundamental, pero Freud comienza a observar fenómenos clínicos que este modelo no lograba explicar completamente. Uno de los más importantes fue la compulsión a la repetición. Muchos pacientes repetían situaciones dolorosas una y otra vez, incluso cuando dichas experiencias les producían sufrimiento y no placer. Además, Freud descubre que el sentimiento inconsciente de culpa, algunos pacientes se castigaban constantemente sin saber por qué, incluso cuando conscientemente no había hecho nada malo. Seguían sintiéndose culpables. Esto no podía explicarse solamente desde la oposición consciente e inconsciente. También aparecen fenómenos como el autosabotaje, la necesidad de castigo y ciertos síntomas masoquistas. Todo esto lleva a Freud a reorganizar el aparato psíquico mediante la segunda tópica,
En tu solemne apareció esto, decía, ¿qué fenómeno no puede ser explicado por la primera tópica? La respuesta correcta era el sentimiento inconsciente de culpa. Segunda tópica freudiana. ¿De qué se trata? La segunda tópica reorganiza el aparato psíquico en 3 instancias. Aquí agrega la organiza en el ello, el yo y el superyo. Aquí el conflicto ya no se entiende solo como oposición entre consciente e inconsciente, sino como una tensión dinámica entre instancias, donde el ello representa las pulsiones más primitivas y funciona según el principio del placer, donde busca la satisfacción inmediata y no reconoce normas ni realidad. El yo surge a partir del ello, modificado por el contacto con la realidad, y debe mediar entre deseos, normas y el mundo exterior. El superyo representa la instancia moral y crítica, formada a partir de las identificaciones parentales y el complejo de Edipo. La segunda tópica permite explicar fenómenos como la culpa inconsciente, el autosabotaje, la compulsión a la repetición, el superyo cruel y conflictos internos complejos. En la solemne esto apareció en la pregunta como en la segunda tópica el conflicto psíquico se entiende como tensión entre instancias psíquicas. 4. Explica la diferencia entre el conflicto entre la primera y la segunda tópica. En la primera tópica, el conflicto ocurre entre contenidos reprimidos inconscientes y conscientes. El problema principal es que ciertos deseos no pueden hacerse conscientes porque resultan inaceptables para el sujeto. ¿Ya? En la segunda tópica, el conflicto se vuelve mucho más complejo. El yo queda atrapado entre las exigencias pulsionales del ello, las prohibiciones y críticas del superyo y las demandas de la realidad externa. Freud entiende ahora que el sufrimiento psíquico muchas veces surge porque el yo no logra equilibrar estas instancias. Por eso habla del vasallaje del yo. El yo nunca es completamente libre ni autónomo. Por ejemplo clínico. Una persona desea tener éxito profesional, ¿ya? Ahí está el ello y deseo del yo, pero inconscientemente siente que no merece triunfar debido a un superyo extremadamente castigador. Entonces abandona proyectos justo cuando comienza a funcionar. Aquí el conflicto no es solo consciente-inconsciente, sino entre instancias psíquicas. El ello, el yo y el superyo. ¿Qué es el ello? El ello es la parte más primitiva y pulsional del aparato psíquico. Funciona completamente según el principio del placer y busca satisfacción inmediata. No distingue entre fantasía y realidad, ni entre moralidad e inmoralidad. Freud plantea que el ello contiene las pulsiones sexuales y agresivas. Su funcionamiento es irracional, atemporal y totalmente inconsciente. En la solemne esto apareció, dice, el ello se caracteriza por el principio del placer. Ejemplo clínico, una persona siente impulsos agresivos, intensivos hacia alguien que la frustró, aunque luego intente racionalizarlos o controlarlos, el impulso inicialmente proviene del ello. ¿Qué es el yo? El yo es la instancia mediadora y surge a partir del ello, pero se desarrolla mediante el contacto con la realidad. Su función principal es administrar tensiones y regular la conducta. El yo intenta equilibrar deseos del ello, exigencias morales del superyo y realidad externa. Utiliza mecanismos de defensa para evitar angustia como la represión, la negación, la racionalización y la proyección. En la solemne, el yo es parte del ello, modificado por la realidad. Ejemplo clínico, un paciente siente deseos agresivos hacia su jefe, pero en vez de golpearlo reprime el impulso y lo transforma en irritabilidad o síntomas físicos.
El yo está mediando entre la pulsión y la realidad. ¿Qué es el superyo? El superyo es la instancia moral del aparato psíquico y surge a partir de la resolución del complejo de Edipo mediante la identificación con figuras parentales y normas culturales. El superyo no solo prohíbe conductas, también critica, observa y castiga al yo. Freud descubre que muchas veces funciona de manera cruel y sádica. Por eso algunos pacientes se sienten culpables constantemente y se autosabotean. Sienten que deben sufrir o abandonan aquello que les hace bien. En la solemne aparece esto cuando preguntan cuando predomina el superyo, aparece culpa excesiva. Ejemplo clínico, paciente dice, incluso cuando me va bien, me siento peor. Aquí el superyo castiga el éxito y el placer. Sentimiento inconsciente de culpa. ¿Qué es el sentimiento inconsciente de culpa? Es una culpa que el sujeto experimenta sin saber conscientemente su origen. No depende necesariamente de una falta real. Freud la relaciona con deseos reprimidos infantiles, especialmente edípicos. El superyo castiga al yo incluso cuando el sujeto no comprende que hizo mal. Por eso aparecen conductas de autosabotaje, necesidad de castigo, sufrimiento constante. En tu solemne, este concepto fue central y la profesora valoró especialmente lo que hiciste de relacionar el yo con el superyo, el origen edípico, diferencia de culpa moral y consecuencias clínicas. 9. Diferencia la culpa moral y la culpa inconsciente. La culpa moral es inconsciente. Perdón, la culpa moral es consciente. La culpa moral es consciente. El sujeto sabe qué hizo. Cuando la culpa moral es consciente. El sujeto sabe qué hizo y por qué se siente culpable. Por ejemplo, mentir o dañar deliberadamente a alguien. La culpa inconsciente, en cambio, no tiene una causa consciente clara. El sujeto siente deuda, castigo o necesidad de sufrir sin comprender exactamente el motivo. Freud plantea que esta culpa proviene del conflicto edípico reprimido y del superyo. Ejemplo clínico, un paciente extremadamente exigente que abandona proyectos cuando comienza a resultar. No sabe por qué lo hace, pero siente que algo malo va a pasar si le va bien. 10. Relaciona la culpa inconsciente con el autosabotaje. ¿Cómo se relaciona la culpa inconsciente con el autosabotaje? El autosabotaje se puede entender como una forma de castigo inconsciente ejercido por el superyo sobre el yo. El sujeto siente que no merece éxito, placer o bienestar, entonces arruina relaciones, abandona proyectos o fracasa repetidamente. Freud plantea que el superyo puede volverse extremadamente cruel cuando existen conflictos edípicos mal resueltos o deseos reprimidos intensos. Ejemplo, paciente que estudia mucho y obtiene buenos resultados, pero antes de rendir una prueba importante entra en crisis y deja de estudiar o llega tarde. Inconscientemente necesita castigarse. El complejo de Edipo y la sexualidad infantil. En Freud, ¿qué es el complejo de Edipo? El complejo de Edipo es el núcleo organizador de la sexualidad infantil y de la constitución subjetiva. En el niño aparece como deseo amoroso hacia la madre y rivalidad con el padre. El padre representa la ley y la prohibición. El niño debe renunciar a su deseo incestuoso y reorganizar sus identificaciones. Esta resolución permite la formación de su superyo, ingreso a la cultura y la regulación de las pulsiones. ¿Qué significa el sepultamiento del complejo de Edipo?
El sepultamiento del complejo de Edipo implica la renuncia de los deseos incestuosos infantiles. El niño abandona el deseo exclusivo hacia la madre y se identifica con el padre. Freud plantea que esta renuncia ocurre principalmente por la angustia de castración. Si el Edipo no logra resolverse adecuadamente, pueden persistir los conflictos infantiles como culpa excesiva, síntomas neuróticos y un superyo cruel. 13. ¿Qué es la organización genital infantil? Freud plantea que antes de reconocer plenamente la diferencia sexual, el niño organiza su sexualidad alrededor del pene, ¿ya? Como órgano privilegiado. La niña y el niño inicialmente creen que todos poseen pene. El descubrimiento de la diferencia anatómica genera importantes consecuencias psíquicas como angustia de castración y envidia del pene en la niña según Freud. Lo ominoso y lo inconsciente. ¿Qué es lo ominoso? Lo ominoso corresponde a aquello familiar que se vuelve extrañamente perturbador. Freud decía que no es simplemente algo desconocido, sino algo reprimido que retorna. Ejemplos: los dobles, las repeticiones, los muñecos, situaciones donde algo cotidiano se vuelve inquietante. Ejemplos clínicos: un paciente que siente terror inexplicable frente a una casa antigua porque conecta inconscientemente con recuerdos reprimidos de su infancia. Comparaciones con post-freudianos. Compara Freud y Klein respecto al desarrollo psíquico. Freud organiza el desarrollo psíquico mediante etapas psicosexuales. Klein, en cambio, plantea posiciones psíquicas tempranas desde el nacimiento, a través de la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. Freud enfatizaba el conflicto edípico y la sexualidad. Klein, en cambio, enfatiza la ansiedad temprana y no el conflicto edípico. Ella enfatiza las relaciones objetales y la culpa primitiva, o con los sentimientos de reparación. Compara Freud y Winnicott respecto al sufrimiento psíquico. Freud entiende el sufrimiento principalmente desde el conflicto pulsional y la represión. Freud entiende el sufrimiento principalmente desde el conflicto pulsional y la represión. Winnicott enfatiza fallas ambientales tempranas. El sufrimiento se entiende principalmente desde el conflicto pulsional y la represión. En cambio, Winnicott enfatiza fallas ambientales tempranas. Para él, muchos trastornos aparecen porque el ambiente no sostuvo adecuadamente al bebé. Por ejemplo, Freud analizaría síntomas desde el conflicto inconsciente reprimido. En cambio, Winnicott observaría, además, fallas en el sostén emocional temprano. 17. Compare a Freud con Lacan respecto al inconsciente. Freud descubre el inconsciente dinámico reprimido. Lacan reformula diciendo: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Para Lacan, los síntomas, lapsus, sueños funcionan mediante cadenas de significantes. Por eso da enorme importancia al discurso del paciente. Compare el superyo freudiano y el gran otro lacaniano. El superyo es una instancia moral interna que critica y castiga al yo. El superyo es una instancia moral interna que critica y castiga al yo. En cambio, el gran otro lacaniano no es una persona específica, sino el lugar del lenguaje, la ley, las normas simbólicas que estructuran al sujeto. El superyo castiga y el gran otro organiza simbólicamente la subjetividad del sujeto. Otro bloque explica clínicamente este caso. Hay un paciente que siente culpable cuando le va bien. Bueno, desde Freud se podría entenderse como la acción del superyo extremadamente severo
El éxito reactiva la culpa inconsciente asociada a deseos infantiles reprimidos. El yo intenta responder a la exigencia del superyo mediante el autosabotaje o castigo. En Klein se podría decir o interpretar que como una culpa depresiva excesiva ligada al temor del inconsciente de dañar a los objetos amados. Desde Lacan se podría relacionar con significantes internalizados como no merezco, el éxito es peligroso, o mandatos provenientes desde el otro, el gran otro. ¿Por qué Freud dice que el yo no es dueño de sí mismo? Freud dice que el yo no es dueño de sí mismo porque parte de la vida psíquica es inconsciente. El sujeto cree actuar racionalmente, pero está atravesado por deseos reprimidos, pulsiones, identificaciones y conflictos que viven en el inconsciente. El yo intenta controlar el aparato psíquico, pero está constantemente sometido al ello, superyo y a la realidad, y por eso Freud destruye la idea clásica de que el sujeto es plenamente racional y autónomo. Y ahora vamos a hablar de la diferencia anatómica de los sexos, el falo y las comparaciones entre Freud, Klein, Winnicott y Lacan. ¿Qué plantea Freud en el texto? Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos. Freud plantea que el descubrimiento de la diferencia anatómica entre el hombre y la mujer produce profundas consecuencias psíquicas en el desarrollo infantil. El niño y la niña inicialmente creen que todo poseen un pene, ya que la organización genital infantil se encuentra centrada en el falo como órgano privilegiado. Cuando descubren que la niña no posee pene, este hecho no se vive simplemente como una diferencia corporal, sino como una experiencia psíquica decisiva. En el niño aparece la angustia de castración. El niño teme a perder su pene como castigo por sus deseos edípicos hacia la madre y su rivalidad con el padre. Este temor lo obliga a renunciar al deseo incestuoso y facilita el sepultamiento del complejo de Edipo. En la niña, Freud plantea que aparece la llamada envidia del pene. Donde la niña percibe su falta y desplaza la parte de su deseo hacia el padre, esperando simbólicamente obtener aquello que siente perdido. Freud considera que estas experiencias organizan la sexualidad, la posición subjetiva, la relación con el deseo y la constitución del superyo. ¿Qué importancia tiene el falo en el Freud? En Freud, el falo ocupa un lugar central en la sexualidad infantil, porque representa el eje organizador de las diferencias sexuales durante la infancia. El niño interpreta el mundo sexual desde la lógica de tener o no tener pene. Por eso el falo adquiere un valor simbólico mucho mayor que el órgano anatómico mismo. El temor a perderlo organiza la angustia de castración en el niño, mientras que la ausencia organiza la posición femenina según Freud. Esto tiene consecuencias en el complejo de Edipo, la identificación, la constitución del superyo y la organización de la masculinidad y la feminidad. Por eso Freud plantea que las diferencias anatómicas nunca es solamente biológica, sino profundamente psíquica. Explica la angustia de castración en el niño. La angustia de castración aparece cuando el niño descubre que existen personas que no poseen pene. Interpreta entonces
que el padre podría castigarle quitándole el suyo debido a sus deseos incestuosos hacia la madre. Este miedo obliga al niño a abandonar su deseo edípico y a identificarse con el padre. Gracias a esa renuncia se constituye el superyo y el niño puede ingresar plenamente a la cultura y a la ley. Freud considera que esta experiencia es estructurante del psiquismo masculino. Ejemplo clínico. Un niño extremadamente temeroso frente a figuras de autoridad masculinas y muy ansioso respecto a castigos corporales. Freud podría interpretar que existe una fijación importante en la angustia de castración. ¿Qué significa la envidia del pene en Freud? La envidia del pene corresponde a la experiencia psíquica de la niña al descubrir la diferencia anatómica sexual. Freud plantea que la niña siente que ha sido privada de algo valioso y desplaza parcialmente su amor desde la madre hacia el padre, y la niña podría desear poseer pene, obtener simbólicamente aquello perdido o reemplazarlo mediante el deseo de un hijo. Este concepto ha sido muy criticado posteriormente, esencialmente por teorías feministas y autores post-freudianos, pero dentro de Freud tiene una importancia estructural para comprender la constitución de la feminidad y el Edipo femenino. Compare el complejo de Edipo masculino y el femenino según Freud. El niño, en el complejo de Edipo, termina debido a la angustia de castración. El niño teme perder el pene y renuncia a su deseo hacia la madre. En la niña, Freud plantea que Edipo comienza justamente a partir del descubrimiento de la diferencia anatómica. La niña desplaza su amor hacia el padre y mantiene una relación más prolongada con el Edipo. Por eso Freud afirma que el superyo masculino tiende a constituirse de forma más rígida, mientras que el femenino tendría diferencias en su constitución, y este punto fue posteriormente discutido y reformulado por múltiples autores. Comparaciones entre Freud, Winnicott y Lacan. Bloque 9. ¿Cómo entiende Freud el desarrollo psíquico? Freud entiende el desarrollo psíquico a través de etapas psicosexuales: oral, anal, fálica, latencia genital. El conflicto central es pulsional y sexual. El aparato psíquico se organiza mediante la represión, el complejo de Edipo, la formación del superyo y el manejo de las pulsiones. El desarrollo saludable implicaría poder renunciar a deseos infantiles incestuosos y reorganizar la libido hacia objetos externos. ¿Cómo entiende Klein el desarrollo psíquico? Klein considera que el desarrollo psíquico comienza desde el nacimiento y que el bebé posee desde muy temprano fantasías inconscientes intensas. A diferencia de Freud, Klein no organiza el desarrollo en etapas sexuales, sino que la organiza en posiciones psíquicas a través de la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. El bebé inicialmente divide los objetos en buenos y en malos, y las relaciones objetales. Utiliza mecanismos como la excisión, la proyección, la introyección, identificación proyectiva. Posteriormente, si el desarrollo progresa adecuadamente, el bebé reconoce que el objeto amado y odiado es el mismo, y surge entonces la culpa depresiva y el deseo de reparación. Para Klein, la culpa aparece mucho más temprana que de Freud. Compare la culpa que hace alusión Freud y Klein. En Freud, la culpa surge principalmente a partir del complejo de Edipo y del superyo. El sujeto siente culpa por deseos incestuosos y agresivos reprimidos. En Klein, la culpa aparece tempranamente en la posición depresiva. El bebé teme haber destruido internamente al objeto amado mediante sus fantasías agresivas.
Por eso Freud relaciona la culpa con Ley y Edipo, y Klein relaciona la culpa con el amor, agresión y reparación del objeto. Ejemplo clínico, kleiniano. El niño extremadamente preocupado por haber dañado emocionalmente a su madre tras enojarse con ella. ¿Cómo entiende Winnicott el desarrollo psíquico? Winnicott se distancia parcialmente del modelo pulsional clásico y enfatiza la importancia del ambiente facilitador. Para él, el bebé no puede desarrollarse solo, necesita un holding, es decir, un sostén emocional, madre suficientemente buena, continuidad del ser. El self verdadero surge cuando el ambiente permite espontaneidad y autenticidad. El self verdadero surge cuando el ambiente permite espontaneidad y autenticidad. Cuando el ambiente falla gravemente, aparece el falso self. El sufrimiento psíquico no proviene solamente de pulsiones reprimidas, sino de fallas ambientales tempranas. Eso dice Winnicott. Pregunta número 10. Compare a Freud y Winnicott respecto a la culpa. Freud entiende que la culpa principalmente desde el yo y Freud entiende la culpa principalmente desde el superyo y el conflicto edípico. Winnicott entiende la culpa saludable, dice que es saludable para cuando el niño logra preocuparse genuinamente por el otro y reconocerlo como separado de sí mismo. En Winnicott, la culpa madura está ligada a la capacidad de reparación y preocupación por el objeto amado. Por eso Winnicott tiene una visión menos castigadora y más relacional de la culpa. ¿Cómo entiende Lacan? 11. ¿Cómo entiende Lacan el desarrollo psíquico? Lacan entiende que el sujeto se constituye mediante el lenguaje, la imagen y el otro símbolo. El desarrollo psíquico no depende solo de las pulsiones biológicas, sino de cómo el sujeto entra en el lenguaje y el deseo del otro. El estadio del espejo es fundamental porque allí el niño se identifica con una imagen externa y se construye el yo. Posteriormente, el sujeto queda inscrito en normas, lenguaje, significante, deseos y cultura. 12. Compare Freud y Lacan respecto al yo. Freud considera que el yo es una instancia mediadora parcialmente relacional que regula el conflicto psíquico. Lacan critica la idea de un yo autónomo. Para él, el yo es una construcción imaginaria nacida en el estadio del espejo. El yo se forma mediante la identificación con una imagen externa y está atravesado por la alienación. Por eso Lacan desconfía profundamente la idea de la identidad estable. 13. Compare el concepto del falo en Freud y Lacan. Para el Freud el falo está inicialmente ligado al órgano anatómico masculino y organiza la sexualidad infantil. En Lacan, el falo deja de ser un órgano biológico y se convierte en un significante simbólico desde el deseo y la falla. No importa tener anatómicamente el pene, sino que éste ocupa determinadas posiciones simbólicas respecto al deseo y la ley. Por eso Lacan transforma radicalmente el concepto freudiano. ¿Y cómo entiende Lacan la culpa? Él entiende la culpa ligada al deseo y al lugar que ocupa el sujeto dentro del orden simbólico. Muchas veces la culpa aparece porque el sujeto traiciona su propio deseo o queda atrapado completamente en el deseo del otro. Además, el lenguaje y los significantes pueden estructurar formas persistentes de sufrimiento. Ejemplo clínico, un paciente que constantemente escucha las frases como no sirves, debes sacrificarte, nunca eres suficiente. Para Lacan, esos significantes organizan subjetividad y sufrimiento. Ahora compara cómo Freud y Klein y Winnicott entienden el origen del sufrimiento. Freud entiende el origen del sufrimiento principalmente desde el conflicto entre pulsiones, represión y superyo.
Klein entiende el sufrimiento desde las ansiedades tempranas, agresión inconsciente y dificultad para integrar objetos buenos y malos. Winnicott enfatiza las fallas ambientales tempranas y la ausencia del sostén emocional eficiente. Así, Freud atribuye el sufrimiento a conflicto pulsional, Klein a las ansiedades y relaciones objetales, Winnicott a las fallas ambientales. Compara cómo Freud y Lacan entienden el inconsciente. Freud descubre que el inconsciente reprimido, compuesto por deseos infantiles, pulsiones y conflictos. Lacan reformula el inconsciente diciendo: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Para Lacan, el síntoma habla, el lapsus tiene sentido, el sujeto está atravesado por significantes. Por eso la palabra del paciente es central. El caso clínico comparativo: siento que nunca soy suficiente y siento necesidad de demostrar algo. Para Freud, estas palabras podrían interpretarse como acción de un superyo severo ligado a las exigencias parentales internalizadas y la culpa inconsciente. Desde Klein podría existir ansiedad depresiva y ansiedad constante de reparación del objeto amado. Desde Winnicott podría entenderse el sufrimiento que se desarrolló a través de un falso self debido a la necesidad de adaptarse excesivamente a las expectativas ambientales. Y desde Lacan, el sujeto podría estar atrapado en significantes provenientes del deseo del otro. Por ejemplo, que debes ser exitoso, debes demostrar valor, debes cumplir expectativas.